Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Es una bendición nuevamente estar reunidos para continuar con este taller de hermenéutica y de interpretación bíblica. Como muchos de ustedes saben, no estoy en casa en este momento, estoy en la casa de mi hijo en la Ciudad de México. Entonces, bueno, vamos a tomar este tiempo para tener nuestro estudio, para continuar con el estudio. Y como siempre, vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios, así que les invito para que me acompañen a orar en este momento, por favor. Padre nuestro, bendito Señor y Dios eterno, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor, y gracias también por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra y de hacerlo de esta manera como lo estamos haciendo ahora, Señor, tratando de prepararnos, tratando de estar listos para servirte y para hacerlo de una manera más correcta, de una manera más eficiente, de, Señor, hacer las cosas como dice tu palabra, que tú las quieres, Señor, hacerlas bien y hacerlas ordenadamente, porque sabemos que todo es para la gloria y para la honra tuya. Así que, Padre, por favor, toma en tus manos este tiempo, toma también estos medios electrónicos que estamos utilizando para difundir esta enseñanza tuya, Señor. Toma mi vida en tus manos, por favor, y a cada uno de los que escucharán esta clase, de los que escucharán este video, que seas tú, Señor, hablando a las vidas y a los corazones, porque todo te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hace 8 días, el sábado pasado, tuvimos nuestra clase presencial y quienes estuvieron ahí recordarán que hicimos un repaso de todo lo que hemos visto del tema de hermenéutica, de interpretación bíblica. No nos dio tiempo de terminar y nos faltó una parte que creo que es esencial, que aunque ya ustedes la estudiaron en los materiales que les hemos dado, en físico y en medio electrónico también. De cualquier manera, creo que es importante el retomar ese repaso y me refiero a los métodos hermenéuticos, que fue una parte que nos faltó de repasar. Así que voy a compartir en esto. Bueno, esta clase la vamos a dividir en dos partes. Vamos a repasar primero lo que son métodos hermenéuticos que ustedes ya estudiaron, pero yo quisiera reafirmar algunos conceptos que son importantes y después vamos a pasar al siguiente tema que concluiremos, si Dios lo permite, el próximo sábado también en una clase grabada, que es el método de estudio inductivo de la Biblia. Así que esta clase va a tener dos partes. Yo espero hacerlo en una hora, cada una de estas partes. Así que bueno, vamos a comenzar con el primer tema, que es métodos hermenéuticos. Voy a compartir aquí pantalla con ustedes para que podamos ir siguiendo esta clase y estos temas que, insisto, ustedes ya los conocen, no son nuevos para ustedes. Ahí está la primera diapositiva. Entonces, vamos a hablar un poquito de métodos hermenéuticos. Eh, Pido disculpa por la calidad de la diapositiva. La verdad es que es una captura de pantalla de un video, de uno de los videos eh, que compartimos con ustedes en clases anteriores, pero me parece muy significativo este pensamiento que es de Juan Calvino y que dice de la siguiente manera, como ustedes lo pueden leer en sus pantallas: el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. Mantengámoslo decididamente. Es una audacia usarles las escrituras a nuestro antojo y jugar con ellas como si fuesen una pelota, tal como muchos antes han hecho. La primera labor de un intérprete
es permitir al autor que diga lo que dice en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. Ese es un pensamiento de Juan Calvino. Yo he subrayado algunas ideas en este pensamiento que me parecen importantes. La primera de ellas es el significado obvio y natural. Ya hemos hablado de que un pasaje bíblico no podemos ni considerarlo siempre literalmente, ni considerarlos todos de una manera alegórica, ya que estaremos cayendo en esas situaciones, ya sea en el literalismo o en el alegorismo. Debemos de buscar siempre el significado obvio y natural. Si estamos estudiando un pasaje que claramente es un pasaje narrativo, lo debemos de tomar como una escritura narrativa. Si estamos estudiando un pasaje que es una forma literaria poética, tenemos que tomarlo como poesía y tomar el significado obvio y natural del pasaje. La segunda idea que me parece que es importante el subrayarla es que es una audacia, yo diría, es una impertinencia y es incluso hasta una blasfemia muchas veces el querer usar las escrituras a nuestro antojo. Dice la misma palabra de Dios que nunca la profecía, es decir, la palabra de Dios, fue dada por voluntad de hombres, de ningún ser humano, sino que fue el Espíritu Santo el que inspiró a algunos hombres para dar un mensaje. Es nuestro trabajo, es nuestra labor como estudiantes de las escrituras el encontrar ese sentido que el autor le quiso dar a la escritura que ahora nosotros estamos estudiando. No puede ser a nuestro antojo, no puede ser para sacar teorías nuevas o para sacar interpretaciones que pudieran parecer novedosas y que nadie nunca las había notado. Eso no puede ser. La otra idea que subrayé aquí es la primera labor de un intérprete, es decir, por donde debe de comenzar nuestra labor cuando queremos interpretar las escrituras, lo primero que tenemos que tener en mente es permitir al autor, y estamos hablando tanto del autor humano como del verdadero y único autor de las escrituras, que es el Espíritu Santo, debemos de permitir al autor que diga lo que dice en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir o que debería de decir. Creo que este pensamiento y estas ideas son fundamentales para lo que vamos a tratar el día de hoy. Ok, entremos en materia, hablando de el método hermenéutico. ¿Qué es el método hermenéutico? ¿Qué son los métodos hermenéuticos? Bueno, son técnicas de interpretación de textos escritos. Su propósito principal es servir de ayuda en la comprensión de un texto. Nuevamente subrayé aquí algunas palabras que me parecen clave en esto. En primer lugar, son técnicas, son técnicas de interpretación y por lo tanto son técnicas que alguien ha desarrollado en algún momento de la historia. Es interesantísimo también leer sobre la historia de la hermenéutica, cuándo fue que este término se comenzó a utilizar. Por cierto, hace un momento estábamos leyendo un pensamiento de Calvino en el siglo XVI. Todavía no se comenzaba a ocupar el término hermenéutica, aunque en sí la hermenéutica se usaba desde muchos siglos antes, pero no la terminología. Entonces, estamos hablando de técnicas de interpretación de textos escritos, como lo dejamos bien claro desde el inicio de este taller, cuando hablamos de generalidades de hermenéutica, nosotros nos estamos enfocando en la hermenéutica sacra, es decir, en la hermenéutica que pretende interpretar correctamente las sagradas escrituras. Hay hermenéutica que se aplica para escritos históricos,
para escritos de literatura, poéticos, en fin, y que son diferentes técnicas también que existen para esto. Cuál es el propósito principal de estas técnicas? Es ser una ayuda, es ser un auxiliar. Lo mencionamos también, no es lo definitivo. Lo que es definitivo, lo que es primordial, lo que no puede faltar cuando estamos sinceramente buscando interpretar correctamente la palabra de Dios, lo que no nos puede faltar es la búsqueda de la dirección del Espíritu Santo. Finalmente, el Señor Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 14 y luego en el capítulo 15 de una manera más claramente. El Espíritu de Dios, el Consolador, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu que nos lleva a la verdad. Y por lo tanto, estas técnicas de interpretación son solamente una ayuda, no son la parte definitiva. Ahora, junto con el Espíritu de Dios, son una ayuda para la comprensión de un texto. Dios nos ha dado una razón. La razón no está peleada de ninguna manera con nuestra fe. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Es comprender, es entender. Y hay un proceso también en el pensamiento del ser humano. Hay un proceso que los que saben de esto le llaman, tiene que ver con la epistemología, es decir, el proceso de entender para que nosotros podamos tener la comprensión de lo que dice un texto. Ok, continuemos con el método hermenéutico. Y vamos a ir mencionando algunos de los más conocidos, de los que nos interesan más, no son los únicos, pero son los que tienen un principal interés dentro de la hermenéutica sacra. El método letrista o literalista los voy a mencionar ahorita solamente y después vamos a hablar un poco más detalladamente de cada uno de ellos. El método alegórico, el método dogmático y el método gramatical histórico, le puse ahí en paréntesis o al revés, porque algunos autores lo presentan como método histórico gramatical o gramatical histórico. Yo me voy más por este término como lo escribí, gramatical histórico, porque creo que hay un orden también en este método hermenéutico donde lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en la parte lingüística, en la interpretación lingüística y después considerar también el componente histórico para esa interpretación. Entonces, por favor, tómenla a lo mejor como pregunta de examen. No son los únicos métodos hermenéuticos que hay, pero sí son los que tienen más interés para el propósito nuestro. El método letrista o literalista, el método alegórico, el método dogmático y el método gramatical histórico. Bien, hablemos un poquito exclusivamente del método letrista o literalista. Creo que ya desde el título nos podemos ir dando una idea de qué se trata o cuál es el énfasis de este método. Obviamente, basado principalmente en la letra o en las palabras que están en la escritura. Eh, los autores, algunos autores lo han definido así, es la exaltación de las letras de la escritura. Es el poner un énfasis primordial o poner en primer lugar qué es lo que dice la letra, qué es lo que significa la letra. Recordemos que los hebreos incluso acostumbraban con mucha frecuencia el darle un valor numérico a cada una de las palabras. ¿Por qué? Porque el lenguaje hebreo fue un lenguaje, bueno, recordemos que la lengua hebrea fue una lengua muerta durante más de 1500 años. Actualmente es una lengua viva nuevamente, pero que en su momento no llegó a desarrollarse tan completamente como otras lenguas, de manera que al no tener ellos un sistema numérico, entonces usaban las mismas letras con un valor numérico. Así,
La letra Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, tenía un valor de 1. La letra Bet, que es la segunda letra, tenía un valor de 2, y así sucesivamente en un sistema numérico que ellos utilizaban, de tal manera que las palabras incluso en hebreo pueden tener un valor numérico y con frecuencia se lo dan. Bien, el método letrista o el método literalista se basa en una interpretación, porque es un método hermenéutico, es un método que tiene que ver con la interpretación, pero que hace un énfasis exagerado, podríamos decir, en las palabras e incluso en las letras. Los escribas en el tiempo del Señor Jesucristo o en el periodo post-exílico del pueblo hebreo, después del exilio en Babilonia, hicieron toda una escuela de cómo copiar adecuadamente las escrituras, de cómo copiar los manuscritos para tener otros ejemplares de estos manuscritos, y para ellos era tremendamente importante la cantidad de letras y la cantidad de palabras que había en un texto determinado. Y era casi que como una herejía o una blasfemia el pretender cambiar incluso alguna de las letras que estaban en los manuscritos que ellos iban copiando. Como ustedes ya lo pueden imaginar, al menos en alguna época de la historia del canon bíblico y de la historia de la cultura hebrea, fue el método preferido por los rabinos judíos. En la época del Señor Jesucristo todavía era el método preferido por ellos. Entonces, por eso había un apego exagerado a la letra. Y es a esto a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando menciona en la segunda epístola a los Corintios, dice, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. No es que el estudio de la escritura sea algo que mate al espíritu, ni mucho menos, sino que el exagerado énfasis en lo que dice la ley, en lo que dice la escritura, sin más interpretación que lo que la misma palabra está diciendo, el apóstol Pablo decía, es algo que mata. Y es algo que mata además porque quien confía en la ley para vivir, para tener salvación, tener vida eterna, está condenado porque va a fallar con toda seguridad en el cumplimiento de esa ley. Eh, con mucha frecuencia el letrismo o el literalismo se pierde en trivialidades, especialmente cuando se habla de números. Es un método hermenéutico que incluso todavía, o al menos parcialmente, algunas utilizan. Para ponerles un ejemplo, un ejemplo práctico, en el libro de Apocalipsis, a donde se habla de los 144,000. Bueno, hay algunas corrientes de interpretación bíblica y de algunas corrientes dentro del cristianismo que insisten en aplicar un método hermenéutico literalista a esas partes, y dice, son efectivamente 144,000 personas que son los que van a ser salvos, son los que van a reinar junto con Jesucristo. Eh, entonces, parcialmente, por lo menos, se aplica todavía ese método literalista por algunas corrientes, pero generalmente tiene el tremendo defecto de que es fácil perderse en trivialidades cuando se aplica este método. Es decir, en cosas que son triviales, que son sin importancia y que sin embargo se les pretende dar una eh, importancia exagerada. Déjenme ponerles un ejemplo rápidamente yendo a la Biblia. Estoy abriendo aquí mi Biblia electrónica para poderlo hacer más rápido, ya que no tenemos mucho tiempo para la clase.
Busquen ustedes, por favor, el Salmo 130 y vayamos al versículo 1, solamente para tratar de explicar un poco más en qué consiste este método literalista. Dice la palabra de Dios en el Salmo 130, versículo 1. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Versículo 2, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. En una hermenéutica letrista o literalista, en el versículo 1, llama la atención particularmente la palabra profundo. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Cómo interpretarían ustedes este versículo? De lo profundo de qué? De lo profundo del mar, de lo profundo de la tierra, de lo profundo de mi conciencia, de lo profundo de mi corazón. Si este versículo lo queremos interpretar de una manera letrista o literalista, o lo pretendiéramos interpretar de esa manera, tendríamos que llegar a la conclusión de que quien estaba escribiendo este salmo, aparentemente es un salmo de David, estaba en la profundidad de algo, o estaba en la profundidad de la tierra, o estaba en la profundidad del mar, o estaba metido en una cueva, porque profundo literalmente quiere decir eso, quiere decir profundo, quiere decir estar en la profundidad de algo. Espero que este ejemplo breve sirva para aclarar en qué consiste este método hermenéutico. Bien, vamos con el segundo, que tiene también sus bemoles, igual que el letrista, que es el método alegórico. Yo ahí puse una imagen que me pareció gráfica y me pareció explicativa. Está el texto bíblico, un texto que brilla y que cada quien puede encontrar un significado oculto en el texto. Pudiéramos decir que es lo contrario del método letrista, el método alegórico. Se trata en este método de sacar del texto un significado distinto al literal, que puede estar oculto a la vista y que se supone que puede ser más rico, más profundo y maravilloso de lo que parece a simple vista. ¿Quién determina eso? ¿Quién determina el significado? Y déjenme regresar al Salmo 131. Y ahora vamos a tratar de interpretarlo de una manera alegórica. Eh, ¿qué significa de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo? Y ahora apliquemos el método alegórico. Bueno, de lo profundo, seguramente que es de lo profundo de mi corazón, pero puede ser también de lo profundo de mi tristeza. Puede ser que estemos hablando de que el autor de este salmo estaba pasando por un periodo de depresión de tal manera que se sentía hundido en las profundidades de su tristeza, y entonces desde allí él clamaba a Jehová y él le decía, de Jehová, de lo profundo de mi tristeza, de lo hundido que me siento, de lo mal, de lo terriblemente mal que me siento, es desde ahí que clamo a ti. Así que por favor, oye mi voz y estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica, porque estoy perdido en mi depresión, estoy perdido en mi tristeza. Vean cómo estoy interpretando ahora alegóricamente el mismo texto. ¿Quién determina el significado de la palabra profundo? Lo estoy determinando yo en este momento, que soy el que está interpretando de esa manera. ¿Cuál es el problema con este método? Bueno, el problema es que oscurece el verdadero significado de la palabra de Dios. Al caer, en un alegorismo, recuerden que todo lo que termina en ismo
porque es un sobreénfasis en algo. No es que no haya alegorías en la Biblia, por supuesto que hay alegorías en la escritura y que son claramente alegóricas, que son claramente enseñanzas que no están en un sentido literal. Muchas de las parábolas del Señor Jesucristo las tenemos que entender en un sentido alegórico, pero el alegorismo pone un sobreénfasis en lo oculto de la enseñanza en medio de las palabras y termina oscureciendo el verdadero significado de la palabra de Dios. Fíjense que ese fue el método usado principalmente por los padres de la iglesia en el periodo post-apostólico, cuando surgen aquella generación inmediatamente después de los apóstoles en los siglos 2, 3, 4, y entre ellos podemos mencionar a Orígenes, a Jerónimo, al mismo Agustín de Hipona, que eran alegoristas totalmente, alegorizaban la escritura y se consideraba que ese era el método correcto de interpretación de la escritura. Déjenme ponerles un ejemplo nuevamente yendo a la escritura. Si ustedes van a Génesis capítulo 2, vamos a leer de los versículos 10 al 14, por favor. Está hablando aquí la escritura. Ubiquémonos, estamos en Génesis, estamos en capítulo 2 antes de la caída de Adán y Eva, que vienen en el capítulo 3, y comienza a ver una descripción del huerto de Edén, y dice a partir del versículo 10, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, ese es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Hidekel, ese es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Ok, qué tenemos aquí? Tenemos una descripción, tenemos un pasaje que está escrito en un lenguaje literario narrativo, está describiendo, está narrando algo. Bueno, Orígenes hace toda una interpretación alegórica de esto y habla de que ese Edén es el mismo reino de Dios, es la misma presencia de Dios, de la cual parten todo lo bueno que puede haber para el ser humano. Y como en la escuela de filosofía helenista, socrática, se daba tanta importancia a las virtudes y había 4 virtudes fundamentales. Entonces Orígenes decía, estos 4 ríos que salen de Edén, el Éufrates, el Gijón, el Pisón y el Hidekel, representan en realidad a las 4 virtudes que son las que tiene que seguir el hombre. Virtudes entre las cuales está la justicia, está la fortaleza, está la honestidad, en fin, virtudes que verdaderamente son importantes para la vida del ser humano, pero que no podemos decir que Génesis capítulo 2, de los versículos 10 al 14, estén hablando de las virtudes humanas. Bien, este método, aunque a lo mejor a ustedes les pueda sonar ahorita hasta un poco absurdo o ridículo, es el método que fue usado principalmente por los padres de la iglesia occidental, sobre todo, aunque también por los padres de la iglesia oriental en su momento. Y es el método que se consideró como más adecuado durante buena parte de la edad media y que, insisto, todavía, al menos parcialmente,
se sigue utilizando. Vamos con el tercer método que le llamamos método dogmático. Para tratar de platicar de él, hay que primero entender qué significa dogma, porque de ahí viene la palabra dogmático. Un dogma, de acuerdo con el diccionario, es una afirmación que se asume como principio innegable o irrefutable de una ciencia o de una doctrina. Y como en otras ocasiones, déjenme ponerles un ejemplo simple. El orden de los factores no altera el producto. Eso en aritmética, en matemáticas, es algo que no se duda, que nadie lo duda, que no es necesario volverlo a explicar. O bien dos líneas paralelas, por más que se prolonguen, nunca se van a llegar a unir, porque son paralelas. Bien, en el campo de las religiones en general, en el campo de la filosofía y en otras áreas del conocimiento humano, hay dogmas también, hay principios que no se discuten, que ya están perfectamente establecidos y que por lo tanto se consideran como innegables o irrefutables. Y aquí quiero hacer la aclaración, un dogma no es necesariamente algo malo, es algo útil muchas veces para evitar estar dando explicaciones de cosas fundamentales o de cosas básicas que ya están claramente establecidas. Nosotros como cristianos y como cristianos reformados tenemos dogmas también. Hay principios que son innegables para nosotros. Nosotros creemos en un Dios trino, o la palabra más adecuada es en un Dios triuno, un Dios que son tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero una sola esencia, un solo Dios. Bueno, ese es un dogma y que está claramente establecido en las Escrituras, pero no todos los dogmas que hay en religiones o en teología tienen un fundamento bíblico. Y permítanme aquí, sin ánimo de hacer polémica, ni mucho menos, ni de señalar eh, a ninguna denominación en particular, pero, por ejemplo, la Iglesia de Roma tiene un conjunto de dogmas que les llaman dogmas marianos, que tienen que ver con la persona de María, María de Nazaret, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Uno de esos dogmas, por ejemplo, habla de la asunción de María, es decir, que María no murió, sino que ascendió a los cielos, igual que el Señor Jesucristo. Solamente que hay un problema con ese dogma, no es bíblico, no hay ningún fundamento bíblico, sino que es una expresión, una enseñanza del magisterio de la Iglesia de Roma quien lo establece. Pero hasta este punto solamente quiero que tengamos claro, que ustedes tengan claro qué es un dogma, porque esto tiene que ver con el método dogmático. Y este método busca textos bíblicos que refuercen un dogma previamente aceptado. Es decir, yo establezco una doctrina, yo establezco una forma de pensar, porque me parece que es la más correcta, porque me parece que es la más apegada a mis principios. Ya tengo establecido ese dogma, esa creencia, y ahora busco textos bíblicos que refuercen ese dogma, aunque sean textos bíblicos muchas veces sacados de su contexto y por lo tanto con una aplicación y como con una interpretación totalmente diferente a la que verdaderamente tienen. Y otra vez, tengo que tomar otro ejemplo tomado de otra denominación, los llamados testigos de Jehová, y tengo que ponerlo entre comillas, como testigos. Ellos tienen claramente establecido dentro de sus dogmas el unitarismo, es decir, ellos son unitarios. Ellos dicen, no hay un Dios trino, no, eso de que hay tres personas de la divinidad
es algo que no es bíblico, es algo que no puede ser. Jehová es uno, es uno solo. Y ahí tenemos que hablar de otro ismo, que es el jehovismo, el sobreénfasis en la persona, inclusive en el nombre sagrado del Señor, del Dios Todopoderoso. Y entonces ellos han llegado incluso al extremo de modificar la traducción correcta de algunos textos bíblicos con tal de que estos se apeguen a un dogma que ellos ya tienen establecido. Tal vez de todos los métodos de interpretación, de todos los métodos hermenéuticos, este sea el más dañino o el que más daño ha ocasionado en el estudio serio de las escrituras, porque déjenme decirles, es algo que se sigue repitiendo hasta nuestros días, no solamente con la Iglesia de Roma, no solamente con los testigos de Brooklyn, sino con otras denominaciones también, a donde hay dogmas que aunque no tienen un sustento bíblico, los establecen y después sacan textos bíblicos de su contexto para entonces fundamentar ese dogma que ya previamente había sido aceptado. Ese es el método dogmático. Este, ya lo mencioné, es el método más usado todavía hasta el día de hoy por la Iglesia de Roma, pero también por los llamados testigos de Jehová. Digo llamados porque finalmente son falsos testigos del Señor. Eh, Habría muchísimo que hablar de esto, pero no es el tema de nuestra clase. Ok, este es el método dogmático. Vamos con el cuarto método, que es el método histórico-gramatical. Aquí yo lo escribí a propósito al revés de como lo puse en la primera diapositiva, para hacer énfasis en que algunos autores ponen primero lo histórico y luego lo gramatical, otros ponen primero lo gramatical y luego lo histórico. Personalmente, me gusta más hablar de método gramatical histórico, dándole el orden en el que, como ahorita vamos a ver, tendremos que abordar este método. Ok, ¿en qué consiste el método histórico gramatical? Bien, es un método que además surge no hace tantos siglos, desde luego después del siglo XVI, tal vez siglo XVII, es cuando queda ya más establecido y es el principal método hermenéutico que los reformadores comenzaron a utilizar, aunque muchos de ellos todavía no se desprendían totalmente del método dogmático usado por la Iglesia de Roma. Pero este método histórico gramatical o gramatical histórico pretende ir al texto y analizar primero la parte gramatical, es decir, ¿qué dice el texto? Qué es lo que dice? Es lo primero que a nosotros nos tiene que interesar, sin que caigamos en el letrismo o en el literalismo. Sí necesitamos hacer una adecuada revisión, un adecuado análisis lingüístico de lo que dice el texto. Dios quisiera que todos nosotros pudiéramos, supiéramos, conociéramos los idiomas originales, el griego, el hebreo, el arameo. Eh, Desafortunadamente, bueno, la inmensa mayoría de los creyentes en Jesucristo no somos expertos en esos métodos, pero gracias a Dios también porque en su provisión Él se ha encargado de que haya traducciones a las lenguas vernáculas, a las lenguas propias de cada país, de cada cultura, de cada región, a donde sin que dominemos las lenguas originales de las escrituras, podemos tener traducciones, hablemos del español, que es el que nos interesa, muy buenas, muy confiables, a donde si no somos expertos en griego, si no somos expertos en hebreo, deberíamos más bien de basar nuestro estudio
e interpretación bíblica en las buenas versiones que hay, en las buenas traducciones que hay de la Biblia al español. Qué es lo que tenemos que hacer en el análisis lingüístico si nosotros fuéramos hermeneutas, si estuviéramos haciendo hermenéutica? Bueno, nos tenemos que fijar en las palabras, en la gramática de esa palabra, en el contexto, es decir, en qué contexto gramatical en este momento es mencionada esa palabra, en los pasajes paralelos, cuando hay pasajes paralelos, por ejemplo, en el caso de los evangelios, tenemos 4 evangelios, 3 de ellos los conocemos como evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, y entonces hay algunos pasajes, no sé, sobre el bautismo del Señor Jesucristo, por ejemplo, a donde lo podemos encontrar en más de un evangelio, y entonces podemos recurrir a los pasajes paralelos para hacer un adecuado entendimiento, para tener un adecuado entendimiento de ese pasaje en particular. Hace un momento leímos un salmo, bueno, un versículo de un salmo, Salmo 130, versículo 1, pero encontramos en los salmos, encontramos en los libros poéticos, que hay pasajes que se repiten en diferentes partes de la escritura. No olvidemos uno de los principios hermenéuticos que hemos estudiado desde clases anteriores. La Biblia se interpreta a sí misma, y la interpretación de algunos pasajes bíblicos, la interpretación correcta de algunos pasajes bíblicos, lo tenemos que encontrar en la misma Biblia. Entonces, buscar pasajes paralelos es parte del análisis lingüístico. Encontrar a dónde hay un lenguaje figurado, a dónde es que se está hablando el lenguaje figurado, o si el pasaje que estamos estudiando está claramente en un lenguaje figurado. El Señor Jesucristo en alguna de sus parábolas dice, ¿a qué compararé el reino de Dios? Y dice, el reino de Dios es como una semilla de mostaza, que es como la más pequeña de todas las semillas, pero que una vez que es plantada y que crece, llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y aún las aves del cielo hacen sus nidos en ella. Ok, cuando el Señor Jesucristo dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza, es evidente que está hablando en un lenguaje figurado. No podemos tomarlo en un sentido literal. Sería absurdo, caeríamos en el absurdo si pretendemos hacerlo así. Entonces, bueno, parte del análisis lingüístico que tenemos que hacer es encontrar cuando es evidente, cuando en un sentido obvio y claro, como dijera Juan Calvino, estamos ante un tipo de lenguaje figurado. Tenemos que considerar posibles variantes textuales, y por eso es que es bien importante el insistir en esto. Ya lo hemos platicado varias veces, en que de preferencia cuando estamos tratando de interpretar un texto bíblico, debemos de echar mano de varias versiones, de varias traducciones, buenas traducciones, traducciones reconocidas. Yo les diría, a lo mejor echemos mano, aparte de Reina Valera, echemos mano también de Nácar Colunga, que por cierto es una traducción que usa la Iglesia de Roma. Echemos mano de NBI, de la nueva traducción internacional. Echemos mano de la traducción textual de la Biblia, y aún de algunas traducciones dinámicas, como puede ser NTV, nueva traducción viviente, que están en un lenguaje mucho más actual, pero que son buenas traducciones. Entonces, busquemos posibles variantes textuales. Obviamente, si ustedes saben griego bíblico y si saben hebreo bíblico, entonces tendrán la oportunidad de analizar esas variantes textuales dentro de los diferentes manuscritos que hay de esos textos. Pero bueno, lo más probable es que no seamos expertos en esas lenguas.
busquemos distintas lecturas, es decir, distintas interpretaciones que a lo largo de 2000 años de historia de la Iglesia han hecho diferentes hombres, diferentes teólogos, diferentes exégetas que se han dedicado al estudio profundo de las escrituras. Echemos mano también de distintas lecturas para que podamos tener un entendimiento lo más completo posible desde el punto de vista lingüístico, única y exclusivamente. El método gramático histórico entonces comienza por eso y continúa con un examen de su fondo histórico. Eh, Nuevamente subrayo ahí, es un análisis lingüístico lo que tenemos que hacer en primer lugar, y en segundo lugar un estudio del fondo histórico de ese texto. Continuamos con el mismo método gramático histórico o histórico gramatical. En lo primero que deberíamos de fijar nuestra atención, y en la siguiente clase en la que hablemos del método inductivo del estudio bíblico, vamos a hablar un poquito más de eso, pero el análisis del contexto es tal vez de todo lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Me regreso: palabras, gramática, contexto, pasajes paralelos, lenguaje figurado, posibles variantes textuales, distintas lecturas de esto. El análisis del contexto es tal vez de lo más importante, y por eso es que uno de los riesgos que se tiene cuando estamos interpretando la Biblia es tomar un texto y sacarlo de su contexto, porque entonces podemos hacer que el texto diga lo que en realidad no quería decir el autor, pero que nosotros tomamos de una manera aislada solamente algún versículo o algunas palabras o alguna frase. Yo les he comentado en alguna ocasión, bueno, la Biblia dice que no hay Dios. La Biblia enseña que no hay Dios. Y alguien puede decir, a ver, espera, me está diciendo una herejía. La Biblia no puede decir eso. Sí, existe un salmo donde dice, no hay Dios, dice el necio en su corazón. Suena muy diferente ya cuando decimos todo simplemente el versículo completo. Pero si yo saco solamente la frase de su contexto, puedo decir, la Biblia dice que no hay Dios. Sí, eso es lo que dice el necio en su corazón. Entonces, el análisis del contexto nunca podremos exagerar en la importancia que tiene esto. Entonces, lo primero es analizar el contexto lingüístico del texto que estamos estudiando. ¿Qué lugar ocupa dentro del libro en el que está? ¿Qué se dice antes? ¿Qué se dice después? Hace un momento mencionamos Salmo 130, versículo 1. Bueno, ustedes seguramente recuerdan que el libro de los Salmos está dividido en 5 libros. El libro de los Salmos es el más largo de todos los libros de la Biblia, no solamente del Antiguo Testamento, sino de toda la Biblia. Son 150 capítulos. Y entonces, bueno, quienes han estudiado a profundidad el libro de los Salmos, lo han dividido en cinco libros diferentes. ¿Y por qué en 5 libros diferentes? Porque se pueden dividir por temáticas esos libros. Entonces, si yo voy a tratar de hacer una hermenéutica del Salmo 130, tengo que comenzar por considerar si está en el libro 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál es la temática que hay en esos salmos? Los salmos no están escritos de una manera desordenada o arbitraria, como alguien los quiso ir acomodando. Están acomodados por temas, por grandes temas generales. Para poner solamente el ejemplo de esto, si estamos buscando interpretar
una parte de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Es una carta que está dividida también claramente en dos partes. Una parte que va del capítulo 1 al capítulo 11, que algunos la han llamado, que es la parte doctrinal pura de la carta a los romanos, y del capítulo 12 al capítulo 16, que habla más bien de la vida práctica, de la vida cristiana práctica. Entonces, no es lo mismo que yo esté interpretando o haciendo una exégesis de Romanos capítulo 1 a que lo haga de Romanos capítulo 12, por ejemplo. Y tengo que tomar ese contexto en cuenta. ¿Qué lugar ocupa dentro del libro? El libro de Apocalipsis pudiera ser otro ejemplo. Un libro que, desde luego, hay diferentes escuelas de interpretación del Apocalipsis, así como hay diferentes escuelas de interpretación profética, pero que no es lo mismo que yo esté estudiando el capítulo 1 de Apocalipsis a que esté estudiando el capítulo 14 o el capítulo 20, donde se habla del milenio, ¿verdad? Tenemos que tener claro si vamos a considerar que Apocalipsis está escrito en un sentido cronológico y que hay una descripción cronológica, como alguna escuela lo establece, o como otra escuela lo establece. Más bien, el Apocalipsis es un libro cíclico, es un libro que habla de periodos que se vuelven a repetir una y otra vez, pero con un lenguaje simbólico diferente. ¿Qué lugar ocupa dentro del libro el texto que estoy estudiando? ¿Qué se dice antes y qué se dice después del texto que estoy estudiando? Si estamos tratando de interpretar Juan 3:16, yo tengo que tomar en cuenta todo lo que dice desde Juan 3:1 a Juan 3:15. Tengo que entender que esa es una enseñanza que el Señor Jesucristo le está dando a un rabino llamado Nicodemo, y tengo que entender también qué es lo que dice después, no solamente el versículo 16, sino el versículo 17 en adelante. Eso es considerar el texto dentro de su contexto, que es un paso fundamental para que hagamos una correcta exégesis de cualquier porción de la escritura, usando el método histórico gramatical. ¿Qué otro punto es importante hablando del análisis lingüístico del texto? Dice, seleccionar las palabras del texto que se consideran más significativas, que desempeñan un papel clave, aparecen en otro lugar del libro. Perdón, saltarme esta frase que está aquí, que quienes vieron el video seguramente que recordarán esto que dice: no te guíes en Strong. Strong es un diccionario de griego y de hebreo también. El autor es Strong. Y el hermano que usa este video menciona que muchas veces si no eres experto en esas lenguas, no es de mucha ayuda ir al diccionario de Strong o de algún otro, porque no nos ayuda mucho. Más bien consideremos cuál es el papel que la palabra, que el texto considera, qué palabras considera más significativas. Es importante notar la variabilidad de las palabras. Aquí pone como un ejemplo lo que dice Romanos capítulo 7, que ustedes lo pueden leer en casa. Poner atención en la sintaxis. Miren, alguien ha comentado en alguna ocasión, creo que no está exento de razón en esto que dice, en la iglesia deberíamos de estudiar gramática, deberíamos de comenzar por estudiar gramática. En la iglesia deberíamos de insistir en aprender a leer, y no lo digo, no pretendo decirlo de una manera ofensiva, pero muchas veces no sabemos leer, muchas veces no sabemos hacer puntos, hacer comas, eh, detenernos a donde nos debemos de detener. A veces hacemos una lectura
corrida que termina siendo incomprensible incluso para el que le está leyendo. Muchas veces no hemos desarrollado la capacidad comprensiva de la lectura. Y cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos tratando de interpretar la Biblia, es importante el que nosotros pongamos atención en las comas, en los puntos, en los acentos, en los énfasis, en la sintaxis. Y por eso me acordé de lo que en alguna ocasión alguien comentaba, qué importante sería a lo mejor tomar también o dar también dentro de las iglesias cursos de gramática. Tal vez nos convendría algún día echar mano de algunos de nuestros hermanos o hermanas que son profesores o que son maestros en literatura o en letras y que de repente nos recuerden cosas tan básicas como lo que es el sujeto y lo que es el predicado, como lo que es un sustantivo, lo que es un adjetivo, lo que es un verbo, lo que es un adverbio. Y alguien puede decir, yo no necesito saber nada de eso, porque el Espíritu Santo me va a dar la inspiración y me va a explicar qué es lo que quiere decir el texto. Creo que esa es la actitud del perezoso que comentábamos precisamente en alguna de las primeras clases. Es decir, si el Espíritu Santo me va a enseñar, ¿para qué me esfuerzo yo? No, hermano, creo que nosotros tenemos un compromiso con la palabra, esa palabra que fue escrita por el Espíritu en el cual nosotros creemos, para nosotros esforzarnos y poner todo lo que esté de nuestra parte para comprender adecuadamente el texto y la sintaxis, el orden y la relación de las palabras es importante para que nosotros hagamos eso. Y bueno, solamente puse esta anotación como recordatorio para algunos de nosotros de lo que es la sintaxis, porque de repente a lo mejor ya se nos olvidó porque es algo que vimos en la escuela y que no es algo que estemos repasando con frecuencia. Dice aquí que es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores, como las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas. Hay una función que desempeña un sustantivo, hay una función que desempeña el adjetivo, hay una función que desempeña el verbo y que si nosotros entendemos esas funciones y entendemos que las frases y las oraciones tienen algo que se llama sintaxis que nosotros no podemos violar, no podemos poner las cosas al revés para que nosotros nos suenen mejor. Entonces, es un paso que tenemos que tomar en cuenta dentro del análisis lingüístico del texto. ¿Qué otra cosa, qué otro tip, qué otra recomendación es importante aquí? Prestar atención a los modismos. ¿A qué le llamamos modismo? Son modos de hablar o de escribir que se suelen apartar en algo de las reglas de la gramática y que expresan ideas diferentes de lo que literalmente indicarían las palabras. Y déjenme ir aquí rápidamente, ya se me está terminando el tiempo para esta clase, pero muy rápidamente solamente tomar alguno de los ejemplos de los textos que puse ahí. El primero de ellos es Lucas 14:26. Ustedes búsquenlo también, por favor, en sus Biblias. Lucas capítulo 14, versículo 26. Dice, si alguno viene a mí, es el Señor Jesucristo el que está hablando en esta porción, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tenemos que entender a qué se refiere la palabra aborrecer, qué función está jugando y vamos a dar por sentado que la palabra está bien traducida, que es el sentido que tiene en el texto griego y que la mejor traducción ha sido la palabra aborrecer.
¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que odiar o que tengo que despreciar o que tengo que aborrecer, como nosotros lo entendemos actualmente, a mi padre, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanas? Creo que eso no es lo que el Señor Jesucristo está enseñando, porque no sería congruente con el resto de la enseñanza del Señor Jesucristo. No sería congruente ni siquiera con la enseñanza del Decálogo en Éxodo capítulo 20, a donde dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien sobre la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Entonces, tenemos que entender que ahí hay un modismo, que ahí la palabra aborrecer no se está usando en el sentido en que literalmente lo ocupamos en el lenguaje diario y común y corriente. Los siguientes textos que están ahí, ya no los voy a leer por obvio de tiempo, pero les pido por favor que ustedes si lo busquen en su Biblia y traten de encontrar cuál es el modismo que se está utilizando, qué palabra es la que decimos, no la puedo tomar en el sentido común o en el sentido cotidiano en el que se toma esta palabra. Dentro del mismo análisis lingüístico es importante identificar la poesía. Como ya le hemos platicado también, el lenguaje poético es un lenguaje siempre en sentido figurado. Precisamente por eso es poesía. Es una manera más hermosa, más rica de decir las cosas. Pero si estamos estudiando un texto poético, no lo podemos querer interpretar como un texto narrativo o como un texto didáctico. Ustedes se deben de acordar ya de los diferentes estilos de literarios que encontramos en la Biblia. Y si yo estoy estudiando el libro de Eclesiastés, tengo que entender que es parte de una literatura poética. Igual si estoy estudiando Salmos o si estoy estudiando el libro de Proverbios o Job, el libro de Job, que es también un libro poético. Todo eso, hermanos, es parte del análisis lingüístico del texto. Bueno, aquí también como una cápsula cultural solamente puse lo que es un modismo. Es una expresión fija propia de un lenguaje cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Por ejemplo, para mencionar un modismo contemporáneo y que usamos aquí en México, me siento como pez en el agua. Eh, no lo podemos tomar nunca en un sentido literal. No quiere decir esto que yo me siento que soy un pez o que siento que soy ese animal conocido como pez y que estoy en el agua. Es totalmente en un sentido figurado y es un modismo que puede ser que en algún otro país, incluso de habla hispana, no se use y que a lo mejor si lo decimos en otro país puede ser que nos vean raro y que nos digan, pues está loco, ¿no? Se siente un pez, me está diciendo que se siente un pez. Eh, Particularmente en Latinoamérica estamos llenos de modismos y a veces uno tiene que tener cuidado de lo que dice en otro país latinoamericano, aunque estemos hablando español, pero tenemos demasiados modismos que son regionales o que son propios de un país y no de otro. Bueno, en las escrituras encontramos también y tenemos que aprender a identificar los modismos dentro del análisis lingüístico del texto. Ya estamos casi terminando. El estudio del fondo histórico. Bueno, recordemos, hermanos, que la revelación de Dios que está en la Biblia ha sido una revelación progresiva porque el Dios que se ha revelado a través de las escrituras ha querido hacerlo de una manera progresiva. Dios es un Dios que se autorrevela, que se da a conocer a sus criaturas, a la única de sus criaturas que ha sido hecha a su imagen y semejanza, que es el hombre, y que se revela por medio de una escritura, pero que esto se da dentro de un contexto histórico, no se da de un solo golpe.
La Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1500 años. Si tomamos el primero de los libros que se considera que es el más antiguo, que es el de Job, de acuerdo con todos los expertos, y el último, que todos estamos de acuerdo en que es Apocalipsis, hay un periodo de aproximadamente 1500 años. Entonces, la revelación de Dios está entrelazada al contexto histórico de los autores bíblicos. No podríamos entender correctamente el libro de Daniel, del profeta Daniel, si no tuviéramos el contexto histórico de en qué tiempo vivió Daniel, de por qué Daniel escribe en Babilonia y no en Jerusalén. ¿Qué hacía en Babilonia? ¿Cómo llegó a Babilonia? Obviamente, en este caso, el propio libro nos cuenta de esto, pero tenemos que considerar ese contexto histórico. Y muchas veces enriquecemos nuestra hermenéutica cuando nosotros averiguamos un poco más, por ejemplo, de la cultura babilónica, de la cultura medo-persa. Si sabemos un poco más de quién fue Darío, de quién fue Ciro, de quién fue eh, Nabucodonosor, por mencionar tres de los principales personajes de esta cultura. No es que nos convirtamos en historiadores, no es que seamos expertos tampoco en historia antigua, pero sí que tengamos un conocimiento básico de qué fueron estas culturas, porque Daniel escribió dentro de la cultura medo-persa, aun cuando él era hebreo. Y lo que Dios le reveló a Daniel, se lo reveló dentro de ese contexto en el cual el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. ¿Ok? Datos geográficos. El sitio que se menciona, la ciudad que se menciona en el pasaje que estoy estudiando, si es que se menciona algún lugar, existe todavía. No es lo mismo que hablemos de Sodoma y Gomorra, que no tenemos la seguridad de a dónde estaban, aunque sabemos que son lugares geográficos señalados por la Escritura, a que hablemos de Jerusalén, que sabemos con toda precisión hoy a dónde se encuentra. El lugar que se menciona en este texto que estoy estudiando, ¿existe o ya no existe? Y si existe, hay la seguridad de parte de los arqueólogos bíblicos, de parte de los estudiosos en la materia, de qué es ese lugar exactamente. Belén, por ejemplo, es un lugar que actualmente, si alguien tiene los recursos, puede ir a Belén. Nada más se sube en un avión y tal vez en no menos de 24 horas puede estar en Belén, en este lugar que es tan importante desde el punto de vista bíblico. ¿Qué tanto tiene que ver la geografía del lugar con lo que el texto está escribiendo? Eso es parte del fondo histórico y por eso este método le llamamos histórico gramatical o gramático histórico. Es importante conocer la época y el momento histórico, político, social, religioso y cultural en el cual se escribe. Eh, si ustedes van a Isaías capítulo 6, versículo 1, van a encontrar que Isaías menciona con bastante exactitud en qué momento estaba escribiendo y es algo que a su vez se puede encontrar en referencias extrabíblicas históricas. Como, como ustedes ya lo han notado, hermanos, creemos que el método gramático histórico o histórico gramatical es el método hermenéutico más adecuado, más completo, es el que actualmente aplican la mayoría de los exégetas de la Biblia. Esta es la última diapositiva de quienes hacen una interpretación seria de la escritura. Bueno, habitualmente usan este método y es el método que nosotros debemos de utilizar. Debemos de tener cuidado de no caer en el literalismo, de no caer en el alegorismo, mucho menos de caer en el dogmatismo
como un método de interpretación, de un método hermenéutico, es decir, para interpretación bíblica. Entonces, tratemos de ejercitarnos, porque eso es algo que tenemos que ejercitar en el método gramático histórico como método hermenéutico para interpretar cualquier libro de la escritura. Yo sé que nosotros hemos hablado mucho de teoría a lo largo de este taller y que a lo mejor hemos tenido poco tiempo para la práctica, pero bueno, también les pido que recuerden que este es un módulo solamente dentro de un taller más extenso, que no es únicamente de interpretación bíblica o de hermenéutica, y que nuestro anhelo, nuestra intención es simplemente despertar el interés de aquellos que ya tienen un genuino interés en entender la palabra de Dios para poderlo hacer de una manera más ordenada y de una manera más correcta. Vamos a dejar hasta aquí este video y voy a continuar con un segundo que forma parte de la clase del día de hoy, de este sábado 20 de mayo, y en el cual vamos a hablar del método inductivo para el estudio de la Biblia. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos en un ratito más. Bendiciones.